Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal. The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal. Estamos en vivo y yo me pongo las gafas. Estamos en vivo y estamos en directo. Y yo con un jet lag, pero claro, aquí estamos para hablar de las cosas que hablamos siempre. Porque ya lo hemos dicho, ya lo dijo Italo Calvino, estamos muy preocupados por el infierno. Y el verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse. Una es dejarse arrastrar por el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es más compleja porque exige atención, permanencia, constancia. La otra es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Yo acabo de llegar de Colombia, hace solo 3 horas y media que llegué a España. Llegué con el susto en el cuerpo porque lo primero que hicieron fue hacerme una prueba de antígenos en el aeropuerto. Yo dije, Dios, ¿y qué pasa si doy positivo? ¿A dónde me llevan? ¿Me sacan del país? ¿Me devuelven al Caribe? ¿A dónde voy? Y me he puesto así de colorido porque estoy de fiesta. Ayer fue el cumpleaños de Carolina Rueda y ayer me regaló esta camiseta por mi cumpleaños que fue en agosto. Vengo de Colombia, ese país que junta tantas cosas. Colombia es un país donde se contrastan las luces y las sombras, la verdad y el misterio, lo real y lo maravilloso, que luego García Márquez y otros muchos autores tiraron de él para sacar el realismo mágico. Es decir, que vengo cansadito pero pleno y feliz. La semana pasada fue un encuentro delicioso con mi adorada Coralia Rodríguez y yo quise que estas 2 primeras semanas de septiembre fueran 2 semanas de astrología en la religión yoruba, en la mitología yoruba. Hay 2 diosas que este año campean por su respeto, esta semana campean por su respeto en Cuba, que son Yemayá y Ochun, la Virgen de Regla y la Virgen de la Caridad del Cobre. Por eso quise invitar esta vez a Sandra Gavena, a quien conocí en el año 2012 en un festival organizado por Patty Mix. Ella era nuestra transportista oficial, era una mujer incombustible, que nos corría y nos llevaba, siempre sonreía, siempre tenía los ojos alumbrando, siempre te hablaba que parecía que iba a entrar en tu vida como para quedarse. Y, y quería conversar con ella de muchas cosas, eh, sobre todo porque este es un tiempo necesario de conversar y de ver de esa cosa que en Cuba se dice por dónde le entra el agua al coco. ¿A qué me refiero? ¿De dónde nos viene la voz? ¿De dónde nos vienen las ganas de contar? ¿De dónde nos viene el deseo de compartir estas historias que nos habitan, estas memorias que nos sostienen, estos recuerdos que reinventamos? Porque lo lindo del recuerdo es como vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Tiene esa vocación del río, de que aunque sabe la dimensión exacta de su cauce, siempre orada, orada, orada y se va haciendo más hondo. El recuerdo es también una cualidad de río. Es esa cualidad de nacer de un lugar e ir buscando siempre otro. ¿Acaso los seres humanos somos ríos? Me pregunto. Hoy no sé cómo estará la noche por mi lado, pero confío en que la invitada, con la energía que tiene, le ponga todo lo que le tiene que poner. Le ponía una canción de Marta Gómez cuando la presentaba esta mañana en la historia de Instagram, pero realmente le iba a poner una canción de Celia Cruz que dice La negra tiene tumbao, porque Sandra tiene esa negritud tan llevada y traída en los lugares del sur. Ese llamarse negro y que a veces se escucha de una manera disonante y extraña por otros que escuchan la palabra negro. Sandra es una mujer comprometida con el oficio y con los otros oficios que ejerce, pero también es una mujer
ideológicamente comprometida en un país que ahora parece que empieza a tomarse muy en serio el juego democrático. La cueca democrática de la que hablaba Pedro Lemebel. Parece que esta vez la cueca democrática empieza a tener como el paso más definido. Y aunque me imagino que a pesar de los pesares y a pesar de este tiempo y estas cabezas vacías que nos gobiernan y que nos malmeten en procesos absurdos de una historia que no sabemos en qué va a pasar, es un país que se levantó, sacudió, acostumbrado como está a sacudirse por las fuerzas telúricas, esta vez lo sacudieron las fuerzas sociales, y, y ha surgido un proceso democrático nuevo, lindo, con cosas que mejorar, porque todo lo nuevo es susceptible de ser mejorado, todo lo que nace va a crecer y en el camino se irán perdiendo algunas cosas, naciendo otras, como en este cuento maravilloso de Tim Bowley que ilustró mi querida Inés Vilpi, en la que Jaime planta una bellota y se la comen las cabras, y luego planta una bellota y la pisan los caballos, y luego hasta que por fin crece el árbol. Creo que lo bonito de la vida es plantar. Plantar y plantar al margen de los depredadores, al margen de los desconfiados, al margen de los ingenuos, de los incautos, al margen de los terribles, de los desalmados, al margen de los que nos dañan y los que nos ciegan y los que nos oprimen. Sandra Aravena tiene muchas luchas, muchas luchas. Creo que es luchona y luchadora por naturaleza y por raza y por estirpe. Y me gusta conversar con ella porque voy a descubrir hoy por dónde le entra el agua, de dónde le viene la luz, de dónde le viene la voz, de dónde le viene esa fuerza, esa permanente intención de, en el buen sentido de la palabra, cuestionarlo todo, interrogarlo todo, porque a veces le tenemos miedo a la pregunta. Y a mí me encantan las preguntas. La pregunta es lo que te hace caminar. La pregunta es lo que te hace responder eh, el curso que van a seguir tus pasos. Hoy es jueves, estamos en Yador, Montreal. Sandra me preguntaba, ¿y por dónde pueden verme? Pues aquí estamos, www.jadore-mediomontreal.com/en direct. Manda tus comentarios en los cortes, Javier me los comentas, porque yo hoy estoy transmitiendo desde el móvil, desde el celular. En España ya pasan de las 10 de la noche, son casi las 10:10. En otros países, pues según los usos horarios, eso que han hecho también para confundirnos. Yo creo que hay dos cosas que nos subyugan. Por un lado, las diferencias horarias y por otro lado, los enchufes eléctricos, que en unos lugares son planos, en otros son redondos, en otros triangulares, en fin. Creo que esas dos cosas nos llevan de cabeza. El tener que adaptarnos a cómo conectar para cargar estos aparatos a los que estamos ya definitivamente conectados en una suerte de cordón umbilical invisible y nos van nutriendo y desnutriendo, almando y desalmando, y armando y desarmando, pero nos van permitiendo ratitos como este, en que un hombre viajero llega después de un largo viaje, con una escala primero en Cartagena, luego otra escala en Ámsterdam y luego por fin en Madrid, y un tren que atravesó el secarral ya de La Mancha, que le falta la lluvia, que ojalá le deje este otoño, que está por empezar ahora el 21 de septiembre. Y aquí estoy, con la voz apagadita, pero el corazón henchido, feliz de encontrarme con esta mujer que cree y que sueña, que va dejando la tierra, que va dejando la casa, pero que la va armando y armando y armando, porque tiene en su corazón un nido. Y siempre que uno porta un nido, se puede permitir el privilegio de moverse y moverse y moverse, porque quien carga nidos es capaz de construir hogares hasta en los lugares más inhóspitos. Hablábamos antes de entrar al aire de Santiago de Chile y esa compleja diversidad que no se integra, que no se articula, esa vida que pasa y que no se detiene, esa vida que mira y no comparte, esa vida que habla y no suspira, pero ¿se puede sobrevivir en ese tiempo? ¿Creen que hay que detenerse a mirar o no hay que detenerse a mirar qué es infierno y qué no lo es y salvarlo? Yo creo que esta mujer juega con fuego,
con el fuego que propone el infierno de su tierra, de su raza, de su gente, de su esencia, y el fuego de este tiempo convulso en que vivimos. Y no creo que juegue a apagarlo del todo, sino que juega a mover el fuego hacia el lugar en que hace falta que la vida arda, que la vida se incendie y que la vida cante. Sandra Aravena es de vocación revolucionaria, Sandra Aravena es de vocación gremial, es de vocación, yo diría que sanadora, porque es de esas personas que cree en la gente, en la sociedad, que cree en el pueblo. Por eso teje, por eso le puse la canción de Las manos que tejen de Marta Gómez, porque creo que ella teje con su voz y con esos otros oficios que no cabalgan al margen de la cuentería, sino que se articulan con ella y se enriquecen. Esto es hablando alto y claro. Yo tengo jet lag, pero ya veis que aún con jet lag hablo y hablo y hablo y espero que lo que diga sea coherente. Y si es coherente, no es porque mi cerebro lo impone, sino porque estoy hablando desde el corazón. Es jueves, yo estoy de vuelta en La Mancha, ella está en Santiago de Chile. Aquí está por empezar el otoño y allá está por empezar la primavera. Esas dos estaciones para florecerse y para anidar. Así que cada quien elija lo que quiere esta noche, anidar o florecer, pero no se quede mirando la vida como si nada importara. Esto es hablando algo y claro. Nos vamos a una pausa, www.jadoregridomedio.montreal.com/en direct y puedes poner tu comentario, puedes hacer tus preguntas y en un ratito en esa silla vacía estará sentada compartiendo esta noche, esta tarde conmigo, Sandra Aravena de Chile. Volvemos enseguida. Hablando alto y claro, porque la vida es más vida si se nombra, porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños, porque los sueños arropan esperanzas, porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos, porque la vida se vive y se cuenta, hablando alto y claro, todos los jueves, J'adore Montreal. Sandra Aravena, bienvenida querida mía, después de mucho tiempo. Nuestro último encuentro fue en un lugar de culto y de silencio, ¿te acuerdas? Uy, sí, en el Llevábamos templo mucho, Bajay. llevábamos mucho tiempo con una suerte de abismo, de distancias, eh, de huidas y escapadas. eh, no sé, esas cosas que pasan en la vida que uno se pierde y se desencuentra. Y fue lindo aquel día de silencio. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo va esa vida? Hoy estoy muy emocionada de escuchar cada una de tus palabras en la presentación. Em, Qué fuerte es escuchar cómo se ve desde afuera esto que está aquí adentro. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy feliz de estar contigo. Y claro, es un tiempo difícil, revuelto, distante, con escasez de abrazo. Pero estas posibilidades que nos abrió también la pandemia de encontrarnos del otro lado del mundo y abrazarnos, aunque sea con palabras, es algo que quiero agradecer. Aldo, muchas gracias por permitirme abrazarte a la distancia. Gracias a ti porque, bueno, desde que te dije ven, me dijiste voy. Y es bueno viajar, viajar juntos, es bueno sentarnos a mirar la vida. Es bueno nosotros que estamos siempre pegaditos a los infiernos, que a veces manamos del mismísimo infierno, porque veo que al final los cuenteros, los poetas, los locos, los artistas, estamos tan pegados al infierno, tan ese fuego, esos fueguitos de los que hablaba Galeano, que tienen un aura mucho más poética que el fuego del infierno, pero que a la larga ahí están. Creo que esos fueguitos de los que hablaba Galeano también son los fueguitos de los que habla desde otra perspectiva Italo Calvino en la frase que siempre cito al principio. Sandra, cuéntame de tu niñez. Sabes que aquí empezamos por el principio, porque si no la vida como que se nos queda poca.
como que se queda fuera de lo básico, Sí, hablando de lo básico, ¿no? de lo básico. De lo básico que nos funda y nos hace base. Hoy mi niñez, yo te podría decir que mi niñez es desierto, es pampa, es altiplano, mira qué lindo. Hace muy poco tiempo volví por enésima vez al norte más árido del mundo, o sea, al desierto más árido del mundo, al norte de Chile. Eh, y volví, y hay una cosa que siempre, siempre, siempre se me enciende en el centro del pecho cuando llego al desierto de Atacama, y es la maravilla de los colores. Y siempre tengo una sensación que es muy calentita, que yo me imagino que la cordillera, ya sea la del norte o la de los Andes o cualquiera de las cordilleras que hay entre medio del desierto más árido, son como brazos. Yo me imagino que es como la Pachamama abriendo los brazos para abrazar y acunar. Y esa es una sensación que me hace volver siempre a esa raíz de norte, de viento seco, de viento que sopla y que silba, de extensión, café con leche, ocre, fucsia, lila, de ver esos cerros que van cambiando de color conforme avanza el sol en el cielo y sentir ese silencio que no existe. El silencio en el norte no existe, siempre hay algo sonando de fondo. Y yo nací ahí, nací en un lugar que ni siquiera se puede llamar pueblo. Es un poco más que caserío, es un poco menos que pueblo, mucho menos ciudad, que te voy a decir. Yo creo que hoy debe estar habitando en ese lugar unas 2.000 o 3.000 personas como mucho. Un campamento minero asociado a la minería en Chile, mi papá es minero, y, y bueno, ahí nací, ahí viví hasta los 9 años, jugando con lagartijas, con piedras, con palos de pino seco, eh, acunándome entre los pinos también y entre el eucalipto que ya no fue implantado, sino que era un árbol que ya existía, eh, recorriendo los cerros a bicicleta, a pie, corriendo con los amigos, sola, estudiando en una escuela. eh, yo no sé si tú te acuerdas, Aldo, alguna vez lo conversamos, que aquí en Chile hay 3 tipos de educación: la Ujú. pública, la más o menos y la privada. Eh, Ajá. la escuela pública en Chile siempre tiene una letra y un número. Yo estudié en la escuela E14 de El Ujú. Salvador hasta los 9 años. El calor, la humedad, el frío por las noches, recordar cuando caían 10 centímetros de nieve y era un caos. Todo se convertía en la ciudad del infierno porque no podías andar por las calles, el frío era impresionante, pero los niños y las niñas siempre salíamos a hacer que el monito de nieve, eh, y así pasábamos del ocre al blanco, y el blanco duraba muy poquito tiempo porque 10 centímetros de nieve no duraba nada, volvíamos Ajá. al ocre, y ahí nací, ahí crecí, muy sola, recuerdo mucha soledad, y recuerdo mucha compañía de los amigos varones de mi hermano mayor. Ese fue mi crecer, Tú eres la pequeña, la del medio, la del medio, y entre dos varones. entre 2 varones, el mayor que es 1 año, 10 meses mayor que yo, y el menor que es Ujú. 15 años menor que yo. Es decir, eres como una suerte de isla, ¿no? Sí, Es decir, una mujer entre dos hombres en mitad de esa mágica nada que es el desierto de Atacama, porque yo creo que yo no he llegado hasta el corazón del desierto, pero estaba por esa zona, por Calama, y moviéndome por lugares. Y es cierto que la luz tiene un embrujo especial. El silencio no es un silencio, pero sí tiene esa connotación honda del silencio. Es decir, es un silencio, no es un, hoy yo escribí un poema en el avión hoy y hablaba de que me gusta ese silencio que corta. Y el silencio del desierto no es un silencio que corta, sino es un silencio que dice, es un silencio que habla, como de alma de caracola, como es un silencio que de ajá. retumba aquí en el centro del pecho, como muy ¿Y bello. a, y a qué jugaba, y a qué jugaba esa niña con sus hermanos? Es decir,
¿qué había? Porque claro, venimos de una sociedad, y contigo se puede hablar de estos temas, heteropatriarcal, hija de mineros, mineros luchadores, mineros con temas sindicalistas, ideológicos, toda esa movida, hermano mucho mayor, menor, y cómo esa niña fraguaba, porque me parece bonito que podamos hablarlo de esa perspectiva, su feminidad, porque luego quien te ve a ti, no ve a la típica niña, hablando de los tópicos y los estereotipos, la típica niña que ha crecido entre niños, por los temas, ¿sabes? Porque tú nos respondes a esos estereotipos de feminidad de niña que ha crecido entre niños, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Porque ahora me está viniendo una historia, creo que es tuya, pero luego que me contaste, si mal no recuerdo, en aquel día loco en los Andes, Uh, aquel día loco con Carolina Rueda y Hanna Cuenca. Pero cuéntame cómo fue esa infancia, cómo se movía Sandra Aravena con esa tempestad del desierto que la habita, cómo se movía Sandra en esa infancia de hermanos varones. Mi hermano mayor era mi ídolo, pero era una cosa, era mi superhéroe, era mi modelo a seguir, mi todo, era mi líder, mi gurú. Yo de muy pequeña era muy tímida, yo me reía mucho. De hecho, mi mamá siempre dice que yo me reía y bailaba. Eran las dos cosas que yo sabía hacer muy bien, reírme y bailar. Y mi hermano era un travieso con una T gigante con luces de neón. Entonces mi hermano era, por ejemplo, el que se subía en la ventana del segundo piso de la casa a jugar caballito, en el marco, con una pierna para afuera de la casa y una pierna para adentro. Y yo muy contenta de vivir la alegría de él. Y en mi soledad, ¿a qué jugaba? Mis juegos siempre eran juegos muy, muy solitarios. Yo recuerdo mucha solitariedad en el norte. Jugaba mucho en el techo de la casa, al que lograba subirme por medio de un eucalipto que estaba justo en el costado del techo. Eh, Jugaba mucho, lo que te decía, a acunarme en los pinos. Había como una reja de pinos y yo tenía un túnel que pasaba por entre medio de los pinos, donde me encontraba con arañitas y lagartijas y animales del norte que yo ya no me acuerdo cuáles eran. Y dormía siestas ahí también. eh, y recuerdo jugar mucho a la pelota, mucho fútbol, con los niños también. Siempre faltaba una, o sea, uno. Era como, ah, ya, Ajá. bueno, que venga el hermano el de él. ¡Yo, ¡yupi! Me encanta. Bien. Siempre me dejaban al arco, porque claro, yo era la niña, no era juego de niñas, pero yo era la niña que sumaba el que faltaba en el fondo. Claro. Y recuerdo el jugo de naranja, recuerdo cosas muy hermosas, recuerdo sentarme en la ladera de un cerro, que era el cerro que quedaba detrás de la casa, que quedaba detrás de mi casa, con un jugo de naranja, no voy a dar la marca porque no me pagan por eso, pero era un juguito de naranja muy barato, ¿sí? En ese tiempo costaba 100 pesos, una cosa irrisoria en estos tiempos, y así con mi juguito de naranja mirando hacia abajo el campamento y tomando jugo de naranja y dejándome un poco despeinar por el viento de la pampa. Así fue mi infancia. Me regalaron muchas muñecas y yo creo que tenía algún espíritu estilista, algo porque les cortaba el pelo, les rompía la ropa tratando de hacer una ropa distinta. Y en algún momento me empezó un rollo con la muerte y empecé a tirar a mis muñecas del techo para abajo y después las hacía funerales. Ese era mi juego con las muñecas, nunca fui muy de muñeca, nunca. Sí, mucho de música, mucho de memoria auditiva. Recuerdo la música del norte y me pasan cosas en la piel. Me pasa. Me dan ganas de Me, bailar, me dan ganas de vibrar. me ha gustado un término que me lo voy a repensar y es solitariedad. Me ha gustado porque no es la soledad, es otra cosa, trasciende el término filosóficamente. Y claro, tú dices jugar con la muerte, pero es que yo creo que ese silencio del desierto, ese silencio sonoro, ese silencio habitado, ese silencio fantasmagórico, al hueco que te lleva es al abismo, que es la muerte.
Es decir, es esa espiral que te envuelve, que te atrapa, e indiscutiblemente, pues la vida y la muerte van, como en el poema de Serrat, Bordas en la boca, ¿no? La vida se vive al tiempo en que se muere, y sobre todo viniendo de un padre minero, que la mina también es esa cosa tan vinculada a lo oscuro, a lo tenebroso, a lo macabro, casi a la muerte. Sandra, A lo debajo de la tierra, sí. claro, al infierno, a lo infernal, abajo. O sea, supuestamente nos han dicho que abajo están los infiernos. Entonces, claro, hay un juego ahí metafórico que sería interesante, porque podría haber una historia hermosa de mujeres. Hay hay una novela chilena que se llama La contadora de películas. Ah, de Hernán Rivera Letelier. Sí, que no, que habla, pues me estás recordando el paisaje que me dibujas al paisaje de esa película, que habla más de las salinas que de las minas, pero habla de las salinas, si mal no recuerdo la, Salitrera. la salitrera, Sí, ¿sí ves? Yo sabía que era algo así, porque ya hace muchos años que la claro. leí, y Esa novela habla de tiempo más atrás. claro, pero me estabas dibujando ese paisaje, porque yo creo que a la larga, una de las cosas de la que no podemos prescindir es que las culturas vienen determinadas por una serie de paisajes que, aunque cambien estos tiempos devastadores, el paisaje permanece en el imaginario. Porque el paisaje ha coloreado la voz, ha dibujado los acentos, ha matizado las esperanzas, ha remendado los sueños y los ha jodido también, los ha matado. Cuando esa niña de 9 años, dueña del silencio, que se puede mirar el campamento, imagen que me lleva, es decir, una niña con un jugo de naranja mirando el campamento, solo así, sin describir, me lleva a pensar en tantas cosas, como ahora toda la situación que estamos viviendo con los afganos y con los sirios, y con ese mundo de niños y niñas que van eh, huyendo de la guerra, y al final lo que nos damos cuenta es que los estamos apartando de la infancia, ¿no? Esta cultura del horror y del terror. Cuando esa niña de 9 años se la llevan a la ciudad, ¿para dónde vas primero? Desde allí, ¿para dónde sales? Ahí yo sentí por primera vez la muerte. Eh, yo sentí que, ¿sabes? La imagen que siempre tengo desde de ese momento es que yo era el eucalipto que estaba al lado de mi casa, que me tiraba al techo y que Ajá. me arrancaron de raíz y me subieron a un camión y me llevaron a otro lugar. Y ese lugar llegó a un campamento aún más pequeño del primero, pero esta vez a la zona central, en la precordillera, donde caían metros de nieve y donde el ocre ya no existía. Existía el verde, un verde muy húmedo, y durante el invierno un blanco brillante, que hacía casi que el espejismo que en el norte se ve como agua, Mm. el espejismo de la nieve se veía como una luz a punto de encender fuego. Era muy, muy terrible para mí, porque no podía salir de mi casa a caminar, a recorrer, a andar, ni en bicicleta, ni nada. Eh, y fue un tiempo para mí muy gris, muy, muy, muy gris. No recuerdo bien cuántos años viví en ese nuevo campamento. No es un episodio de la vida que yo recuerde particularmente alegre, pero ¿sabes qué me pasó ahí? Empecé a leer, Ujú. porque ahora no era solitariedad, ahora era desolación. Yo sentía desolación, sentía que me estaban obligando a echar raíces en un lugar en el que yo no me sentía yo. Eh, y claro, fue brusco, fue muy brusco. Entonces empecé a jugar, mis papás siempre tuvieron muchos libros, que ellos nunca leían, por cierto. Era muy curioso, porque estaba lleno de libros que nadie leía. Y yo alguna vez me hice la bibliotecaria y ordené todos los libros y los enumeré del uno al no me acuerdo cuánto. Libros antiguos, enciclopedias, novelas, cuentos, libros de filosofía, libros de política, libros de la Biblia, por supuesto, o sea, toda la cantidad de géneros posibles, y me puse a leer.
me puse a leer y leí y empecé a hacer deporte. Esas fueron las dos cosas que yo hacía con mucha alegría, con mucha entrega. Y en ese momento empecé a desvelarme. Hasta hoy me desvelo muy seguido. Cuando mi cuerpo no quiere descansar y quiere ocupar el tiempo en alimentarse desde otro lugar, me desvelo y leo. Y entonces empecé a leer en las madrugadas. Y leí mucho, Ujú. cosas que nunca entendí de pronto. Sí, bueno, pero era, Ajá. era el tiempo del hambre. Es decir, la desolación te genera una ansiedad, un hambre, y ese hambre hay que saciarlo. Esa hambre, Sí, no importa, que es como la, ¿cómo se llama el bicho que vive en las librerías? Este que se come las trazas o las polillas, que se comen el libro y se lo comen, se lo comen, se lo comen, no lo leen, se lo comen. lo No llega a comen. pasar, no llega a pasar lo que pasó con Firmín, el ratón que casi se humaniza porque aprendió a leer en la biblioteca. Pero yo creo que eso, es decir, yo ahora que me lo cuentas, creo que eso, esa desolación condicionada por otros elementos fue lo que me llevó a mí a la lectura y a leer cosas que no sé para qué las leí. Y a veces me viene el nombre y digo, yo lo leí, pero ni me acuerdo de lo que hablaba. Sí, Yo recuerdo el pasaje que me contaste, pero yo creo que me parece que eso es un espectáculo, hay que escribirlo, Sandra. bueno, Porque, existe este espectáculo, pero no está sí, escrito. Se llama bueno, ¿Y si la vida fuera un cuento? vale, pues hay que escribirlo porque yo que no escribo lo que cuento, me percato de que para todas estas búsquedas que estamos teniendo relacionadas con el género, con la sexualidad, con los poderes, con los roles, con los nuevos roles, con las nuevas masculinidades, con las nuevas feminidades, con esa palabra que es necesaria, pero que a mí no me gusta fonéticamente, que es empoderamiento. Yo creo que hay que contar, hay que hablar de esas cosas porque estamos en un mundo donde la solitariedad y la desolación van horadando las almas de los que supimos enfrentarnos de manera inconsciente a esos hechos vandálicos del destino y de la vida, y que ahora son los hechos vandálicos que propugnan quienes nos gobiernan y quienes nos mandan. Yo estaría siempre hablando de la infancia, porque siempre que uno habla de la infancia, el paisaje es tan verdadero, el paisaje tiene tanto matiz, pero yo te pregunto, no sé si estaba sonando Ana Luz por allá afuera, me pareció sentir, no ha vuelto todavía. No, yo creo que Ana Luz No. se durmió. Se durmió. Me Sí, porque pareció no la escuchar, siento. yo sentí un ruido y es quizás mi desierto interior que está silbando. Eh, de todas esas cosas que tú crees que merece tu hija, que merecemos salvar en este tiempo, de todas esas cosas poéticas, lindas, a veces tristes, porque yo creo que una niña hablar de solitariedad y hablar de desolación son cosas tristes, no traumáticas, sí tristes, o traumáticas en dependencia de cómo se elaboren, pero ¿qué tú crees qué le dejaría Sandra Aravena a su Ana Luz y a los niños y niñas con los que trabaja de ese Chile que se mueve? Qué hermosa tu pregunta y profunda. Primero me gustaría contarte que para mí la solitariedad no es triste. Ujú. A mí, contrariamente, la solitariedad es muy alegre. Es el verdadero encuentro con uno mismo. Es cuando, bueno, hay muchos cantores que cantan y dicen, ya no estoy solo, estoy conmigo. Claro. Eh, en el fondo era eso, ¿no? Nunca me sentí sola, nunca, nunca me sentí sola, ni tristemente sola, nunca. Sentí otras cosas, pero no es. Entonces, para mí la solitariedad no es triste, la desolación sí, sí. Ujú. ¿Y qué me gustaría dejarle a mi hija? A mi hija me gustaría dejarle preguntas, mucha curiosidad, mucho juego, mucha fantasía, mucho cuento, mucho cuento. En el cuento hay muchas más preguntas que respuestas. Eh, Pequeñita, ella no tiene 2 años todavía y ya sabe cuál es su cuento favorito. Me lo pide
Y le digo, Ana Luz, ¿te cuento un cuento? Sí, ¡ching! Y lo tiene ahí. Este quiero. Y cuando le cuento otro, me dice, no, 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 este otro. Claro. Y eso es lo que yo le puedo y le quiero dejar. Amor, un amor incondicional, un amor que es el mejor amor que le puedo dar y que tiene que ver con estar con ella, pasar tiempo con ella, contarnos cuentos, jugar juntas, crear juntas, resolver cosas juntas, eh, y, 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 y la capacidad de preguntarse todo lo que pueda, todo lo que pueda. Muy bien, pues yo no sé si están siguiéndonos. Comentarios, www.jadore-mediomontreal.com/en direct. Ella es Sandra Aravena, yo soy Aldo Méndez, esto es Hablando Aldo y Claro. Ella está en Chile, yo en La Mancha, y así de apapachados estamos, yo con jet lag y ella con una madre que se ocupa, como se ocupan las madres de todas las mujeres que algún día tienen que darse al mundo, de cuidar los retoños de sus hijas. ¿Qué sería del mundo sin las abuelas y sin las madres? Nada, nada. Eh, volvemos en un ratiquito de nada. Si acaso hubiera algún mensaje, Javier me lo susurra y por aquí lo comentamos. Sandra, gracias y me encantó el juego de ese perro intruso, subrayando tu palabra al fondo como un eco que viene, quizás, de ese desierto que te habita. Nos vemos en un ratito y seguimos hablando. Hasta prontito. Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés, disponible en las tiendas oficiales de iOS y Android, totalmente gratis. Descárgala ahora. Del afecto que trasciende la diana. Ya somos como otros tantos. Yo solo vengo a invitarlos a que nos sigan en nuestras Autoridades y no tiene el menor respeto por los... El ex de mi mejor amiga. Bonsoir Montreal, Montreal y Amparo Molero, un beso, ya estamos por La Mancha. Creo que el domingo Carlos y Hernán van por Toledo a hacer alguna de sus travesuras musicales por allá. Y Zenit, un beso hasta Valparaíso, Zenit querida. Estuvimos hablando de Carolina Rueda contigo hace unas horas en Bogotá, que siempre que tengo el privilegio de besar a Carolina por su cumple voy. Besos, gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, Zenit conoce a Sandra. Amparo no la conoce. Amparo es una maestra amiga musical y cercana y entrañable, de esa gente que la vida me regala. Esto es Hablando Aldo y Claro, porque es jueves y los jueves son días para hablar alto y claro. Estoy conversando con Sandra Aravena, que conocí en Valparaíso. Hablamos de su infancia y me pareció de una poesía sublime el modo en que describes el desierto y esa imagen de una niña muy morena sentada con un jugo amarillo, mirando el campamento al que le dan esas luces que en esa zona tan alta y tan árida del mundo juegan a ser muy caprichosas. Sandra, el oficio. Salta a la infancia, llega a la universidad. ¿Qué estudia Sandra Aravena? ¿Cómo Sandra llega a los cuentos? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los cuentos? Porque ya vimos que la lectura fue lo que te salvó de la desolación. La lectura irracional, la lectura compulsiva, la lectura por la lectura, la lectura por tener alguna palabra que te resonara en tu interior. Pero ¿cómo fue el camino hacia a decidirte qué estudiar, por qué estudiar? Que tus preguntas son súper tan bonitas y tan profundas. ¿Sabes qué? El primer recuerdo que tengo contando historias fue en Salvador, en el campamento en el norte de Chile, en el desierto más árido del mundo. Había la escuela en la que yo vivía, o sea, en la que yo iba, era una escuela absolutamente cerrada, cercada por rejas, porque claro,
Se corría el riesgo de que se robaran hasta los suspiros y las tizas de los pizarrones. Pero había un espacio que estaba abierto, y yo no sé si lo hacían a propósito o qué. Era un espacio que quedaba debajo de una escalera en L, ¿sí? Así, Ajá. y debajo de esta escalera estaba la bodega de las pelotas. Y yo no sé si lo hacían a propósito porque sabían que nos metíamos a la cancha de la escuela a jugar fútbol, y nos dejaban, bueno, ya, entonces les dejamos las pelotas abiertas para que jueguen estos niñitos de desierto, más o menos. Eh, pero era el único espacio en el que podíamos entrar cuando no había clases. Y recuerdo estar sentada allí sobre una pelota de básquetbol, absolutamente ovalada, o sea, de pelota no tenía nada, con dos compañeras de curso, y yo contándoles historias de terror, en este espacio chiquitito, oscuro, húmedo. Y yo ni siquiera me acuerdo qué historia estaba contando, pero tengo el recuerdo perfecto de estar contando ahí. Ese es el primer recuerdo de yo contando historias. Luego, hay un episodio que me encanta en la vida, en mi vida en general, que es en la enseñanza media. 11, 12 años, yo dejo de vivir en este lugar frío, inhóspito, desolado, y me voy a vivir por primera vez a un pueblo. Ya se podía decir pueblo, ciudad incluso, o sea, era, wow, esta es la metrópolis para mí. Para mí al principio era gigante, claro, después se fue haciendo cada vez más pequeño. Y en este pueblo que se llama Los Andes, empecé a hacer arte y deporte, arte. Empecé a bailar danza contemporánea, empecé a hacer teatro callejero, danza teatro, títeres, empecé a escribir poesía, era una sensación como de avidez, así como, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, y como que me salía fácil. Entonces participaba de centros culturales, de la Academia de la no sé qué, de la Casa de la Cultura de los Andes, bueno, en fin, y empecé a hacer deporte, jugaba básquetbol mucho, 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 entonces mi vida pasó a ser de una desolación a una brutal ocupación en cosas que yo amaba y que me apasionaban. Estoy hablando 11, 12 años, y mi vida en ese momento hace un vuelco completo, y la Sandra tímida pasó a ser la Sandra más extrovertida. La Sandra quieta, en silencio, pasó a ser la Sandra hablona, bulliciosa, criticona, crítica, preguntona, estudiosa, matea. Wow, y mi vida de verdad tuvo un giro absoluto. De ahí a los cuentos era un centímetro, un centímetro. Yo empecé a contar cuentos, yo te diría como a los 12 o 13 años en el colegio, cuando una de nuestras profesoras dijo, oh, va a venir el primer Festival Internacional de Cuentacuentos de Chile, va a venir a contar a nuestro colegio. Y a mí me gustaría que 2 estudiantes de la Academia de Teatro presentaran su cuento. Y yo dije, yo. Y compartí escenario con Carolina Rueda, ¿qué te parece? Mira, qué buen bautizo, ¿no? Estaba la Carolina Rueda, la Ana Hidalgo, el Willy Chilombiano, la Patti Mix, alguien más, no me acuerdo, la François, era una francesa que vivía en ese tiempo en Chile. Y yo, o sea, patúa, sí, absolutamente patúa. Y claro, esa vez yo sentí que algo me pasó adentro. Y en el público estaban mis papás, por supuesto, que iban a ver a su niñita que iba a contar entre los grandes dioses de la cuentería. Y entonces cuando yo me bajo del escenario, yo le digo a mi mamá y a mi papá, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero. Escenario, cuentos, narrativa, eso quiero, eso. Y mi mamá me dijo, bueno, mi papá me dijo, bueno. Y a los pocos años, el Pato Espinosa, un taller en San Felipe que queda a 16 kilómetros de los Andes, y mis papás me costearon el taller,
y encima me iban a dejar y me iban a buscar. Ya después no, porque ya me hice amigas que andaban en auto y que vivían en Lozano, entonces me iba y me venía con ella. Pero al principio yo sé que para ella fue un sacrificio todos los sábados ir a dejarme y todos los sábados ir a buscarme y va. Y yo sabes que yo en ese momento nunca lo he sentido en realidad. Yo nunca he sentido que he tomado decisiones para el camino de la vida para siempre. Yo en ese tiempo solo disfrutaba lo que estaba haciendo, sin saber que estaba forjando el camino de mi vida, el camino que nunca más iba a querer dejar. 16 años te estoy diciendo, que yo, o sea, como con mi diplomita, certifico que Sandra es cuentera, yo tenía 16 años. Y ya, 16 años y yo me puse a contar cuentos. A los 17 años salí de mi casa, terminé el colegio y me fui a Valparaíso a estudiar trabajo social. ¿Por qué elegí el trabajo social? Porque no me dejaron estudiar artes escénicas. Del arte nadie vive en Chile. Si estudias algo artístico te mueres de hambre. ¿Qué años eran esos, Sandra? Yo salí del colegio en el año 2000. O sea, ya estaba la cosa como estaba. Ya la cosa tenía la pinta que tenía. Sí, el capitalismo estaba con la K de capital superpuesto en Chile. Y sabemos que en el capitalismo las artes efectivamente son la escoria que está debajo de las piedras y no nos interesa. Sobre todo en el capitalismo neoliberal, que basa todo en lo productivo y aparentemente el arte es tan poco productivo, ¿no? Entonces, bueno, estudié trabajo social apostando a el desarrollo político, que yo también empecé a militar políticamente a los 15 años más o menos. Entonces dije, bueno, si no son las artes, es la política. Y estudié trabajo social pensando en que eso podía forjarme un camino en el hacer política. Yo no sé si me equivoqué. Al principio entré a estudiar trabajo social, me fue muy bien, pero porque soy muy matea. No sé si es mi vocación. Y bueno, y ya estando en la universidad me puse a contar cuentos, que era lo que yo quería hacer. Entonces, al principio me contaba cuentos en las peñas folclóricas, no sé cómo se podrá traducir peña folclórica, pero va a ser la historia corta. En época de la dictadura, y un poco antes, cuando el movimiento popular en Chile comienza a florecer con mucha fuerza, habían muchos artistas y músicos que se llamaban del canto nuevo, que empezaron a hacer reuniones artísticas a las que les ponían peñas folclóricas. Entonces, los grupos folclóricos comprometidos con la canción social se juntaban en estos espacios, iba público y tomaban vino y comían sopaipilla y esas cosas ricas que pasan. Y el nombre peña se perpetuó durante un largo tiempo, ya no se usa. Pero en el tiempo en que yo estaba en la universidad todavía se usaba la peña, y yo contaba en todas las peñas, además la militante, y qué sé yo, la militante cuentera, yo contaba en todas las cuestiones. Oye, vamos a hacer una peña por el aniversario de la bomba de Hiroshima, voy a contar cuentos. Oye, vamos a hacer una peña porque, no sé, se volaron las pruebas, voy a contar cuentos. Y empecé así como a ser reconocida como la cuentera de la universidad, hasta que la universidad me dijo, oye, Sandra, haz un taller acá. Y yo dije, me encanta la idea. Y al principio empecé a hacer un taller de cuentería con un actor que era profe de larga data de la universidad, y de a poco me fueron soltando hasta que empecé a tener mis talleres sola. Pablo Olivares, por ejemplo, tú te acordarás del Pablito. Pablito, sí, lindo. Fue del primer taller de cuentería que yo dicté en esa universidad. Y después abrimos espacio, teníamos, digo, el Pablo y yo armamos un espacio permanente en Valparaíso donde todos los últimos viernes de cada mes teníamos, miércoles, no recuerdo bien, teníamos una función de cuentería con cuenteros de Valparaíso, de los Andes, invitábamos a las cuenteras de los Andes, en fin, armábamos movimiento. Claro. Y ya después eso empezó a crecer cuando llegaron muchos cuenteros a vivir a Valparaíso y empezamos a asociarnos, y bueno, la historia siguió ahí. Me encanta la transición de la solitariedad al trabajo social. Es decir, pasando por la desolación, pasando por la hiperactividad,
porque realmente el tiempo de los Andes, aunque los Andes yo creo que es un lugar que tiene eso, yo creo que los Andes, cuando yo estuve, que fue muy fugaz en la casa de aquella hermosísima mujer que se llama Ana María, ¿te acuerdas? Claro. Que me parece que es una de las personas más hermosas que he conocido yo a lo largo de mi vida, y su floristería y sus rosas, sus pétalos de rosa con chocolate. Ay, Yo creo que no. esa ciudad tiene eso. Yo creo que es una ciudad en la que pasan cosas. Yo no vi, pero noto que es un lugar donde la vida es vida, donde Sí. la vida habita. Dijiste dos cosas que quiero que no se me olviden porque las quiero marcar. Confundiste el verbo yo vivía en la escuela. Me encanta que ojalá pudiéramos vivir en la escuela, vivir la escuela, vivir, gozar la escuela. Y dijiste algo así como que se robaban las tizas y los suspiros. Suspiros, ¿te refieres al acto orgánico, fisiológico de suspirar? ¿O es que hay, porque me encantan los nombres de las cosas, que a lo mejor suspiros le llaman en tu tierra al borrador de las tizas, ¿no? No, suspiro, en- pero Vale, también el ya, suspiro del viento nortino, el suspiro claro, permanente del viento, sí. vale. Pues me parece bonito y me parece, creo que venía cantado ya. Venía cantada la militancia, venía cantada el compromiso, venía cantado y contado el cuento. Yo creo que al final las personas que crecen arrulladas por algún tipo de silencio o por algún tipo de sonoridad que te pulsa las cuerdas del alma, la voz tiene que salir, tiene que estallar, porque al final hay tanto horizonte que llenar a golpe de palabras que uno pues no le toca otra que ponerse el mundo por montera y echar a andar. Y ahora, ¿en qué rollos, además de esa maternidad, anda Sandra Aravena metida? Mira, la Sandra Aravena, después de terminar trabajo social con una sensación no sé si existe esta palabra, Aldo, pero la voy a inventar. Después de esta sensación de desvocación, yo, Ajá. ¿por qué estudié esto? ¿Por qué Bueno, pues hice esto? si existe advocación, pues ¿por qué no va a existir desvocación? Claro, digo yo. Creo que sería más justificable que decir de frustración, ¿no? La frustración suena como más dura, como más traumática, pero No era desvocación frustración. por eso podríamos implementar la desvocación profesional. Desvocación con V, porque si te desbocas profesionalmente Ah, a lo claro. mejor... O te va bien, depende. Claro. Oye, y a propósito de la desvocación con V, para mí en ese momento no tenía mucho sentido, porque además las experiencias laborales que ya venía teniendo no me dejaban muy vacía, muy vacía. Eh, Al poco andar, tuve un gran salvador que yo no sé si él sabe del rol importantísimo que tiene en mi vida, un amigo tuyo y un amigo mío, Ujú. el Tincho Céspedes. Amorosísimo ser. Yo de verdad, yo creo que el Tincho no sabe esto que yo te voy a confesar ahora. En el año 2009, 2008, me ocurrió algo. 2006 yo me titulé como trabajadora social y el 2008 dije, yo no quiero ser trabajadora social porque no puedo, es mi desvocación. Hasta que no le encuentre sentido a esto, yo quiero ser artista. Pero yo ni siquiera quiero ser artista, quiero contar cuentos. Mi rollo ni siquiera pasaba por ser artista. Yo quiero Sí, contar sí. cuentos, eso es lo que me hace bien. Esto es lo que me hace sentido, así como aquí, ¿no? Bueno, y me dediqué a contar cuentos, po. Y empecé en un momento en el que en Chile, no sé si alguien vivía del cuento. Y sabes que tengo un recuerdo de ir camino hacia mi casa, eh, muerta de hambre, en una micro, en las micros de Valpo Viña, y digo, no tengo nada que comer en la casa. Y dije, ya, voy a pasar a comprar pan y, y no me acuerdo qué más quería comprar, unos huevos, por ejemplo. Y abro mi billetera y tenía 2.000 pesos, que vendrían siendo como $3. Y mi cuenta corriente en el banco estaba en 0 pesos. Era un día de agosto,
oscuro, muy oscuro. Muy frío. Y yo tenía $3 y no tenía más dinero. Y ahí sí me sentí fracasada. Ahí sí que me sentí fracasada, Aldo. Ahí yo dije, no puedo, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal, estoy tomando malas decisiones, no puedo. Y renuncié a la cuentería. Dije, no puedo, yo no puedo vivir de contar cuentos porque es verdad, me voy a morir de hambre. Y en el fondo también sentía profundamente, es verdad, el designio que tiraron encima mis antepasados. Del arte, solo te morirás de hambre. Y decía, sí, esto puede pasar. Uf, renuncié a la cuentería y me puse a trabajar como trabajadora social. Me puse a hacer 3 trabajos simultáneos. De horita. Hice como una jornada completa, pero de 3 trabajos. Había uno que Chile, me gustaba un poco, Chile. Chile. Había otro que no me gustaba nada. Y había uno que, bueno, tengo que vivir. Me echaron de uno al poquito rato porque yo era demasiado criticona. Eh, el otro duró un poco más y el que más me gustaba, bueno, por último tenía la posibilidad de juntarme con gente a conversar. Eh, y mi vida se vació por completo. Pero vivía, pues, tenía para comer, tenía para pagar mis cuentas. Y de repente, Tincho Céspedes me manda un correo electrónico sin saber quién era yo, para invitarme a la TAPI. Glorioso espacio ese. Glorioso espacio. Y yo le dije que no, que yo ya no estaba contando cuentos. Y él me insistió. Y si no me insiste Aldo, yo no le digo que sí. Entonces, cuando me insistió, yo dije, a ver, espérate, ¿me están insistiendo a mí? ¿Qué está pasando acá? Revisé las fechas, coincidía, terminaba un trabajo y podía irme tranquilamente a La Paz. Después nos íbamos a ir a Cochabamba. El de más abajo, el otro festival que se juntaba ese año se desvaneció, no me acuerdo por qué. Y dije, ya, digo que sí, pues, voy. ¿Sabes qué me pasó en el Aptapi? Me resfrié de mocos. Tenía mi nariz colorada así colorada, aparte con el frío que hace en La Paz en el mes de mayo. Y claro, entendí que estaba botando todo el tiempo anterior que estaba profundamente triste. Y en el Aptapi fui inmensamente feliz. Sandra, perdona que te interrumpa, porque ahora yo te estoy, es que yo estuve en el Antapi también y quiero volver, así que, porque hay gente muy amorosa y fue muy especial. Pero quiero volver al principio, quiero volver al desierto, quiero volver a ese momento en que Chile es muy, muy, muy Bolivia también, ese lugar de esa zona de por ahí. De hecho, la iglesia más antigua de Chile es boliviana, ¿no? Por decirlo mal y pronto, ¿no? Que es hermosísima esa iglesia. Eh, ¿Qué pasó con la niña del desierto cuando se sentó en el Aptapi a vivir el Aptapi? ¿Qué te pasó ahí? Porque es que me vienes contando este devenir los mocos, pero en ese momento mágico, místico, afectivo, humano, glorioso del Aptapi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Volví, volví a sonreír, volví a vibrar. Recuerdo, mi memoria es pésima, Aldo, entonces recuerdo un escenario del Aptapi que es una casona muy, muy, muy grande, muy colonial, y el escenario está aquí y es largo hacia atrás y muy angosto el público, con pilares muy coloniales acá. Y recuerdo salir a contar vestida de rojo.
y contar y recibir el aplauso, que para mí el aplauso siempre ha sido un rollo. Recibir el aplauso, lloré, lloré, lloré. Mira, si ahora que me acuerdo me pasan cosas, me brota un poquito el llanto todavía, de decir, este es el sentido de mi vida, no es otro, aquí estoy viva, viví. Y, y claro, en ese momento me subí a una nube de vida. Además, bueno, el Aptapi es mágico, entonces coincidimos en ese festival con la Sasa, con el Pepe Cabana, con el Rubén Flecha, eh, bueno, y los de allá, porque ya es el Roberto Espinal, el Tincho, la Claribel, las chicas de Cochabamba, o sea, todo es muy mágico. La cueva del Chivato, el Sí, la lugar este cueva donde de la se cuenta, donde sí. se toma este trago caliente que te emborracha y no sé qué. O sea, todo era muy mágico, todo estaba lleno de magia para mí en ese momento. Y me embriagué de magia, me embriagué de magia. Y volví a vivir. Y dije, no, si yo, esto es lo que yo necesito para estar viva. Sandra, yo me voy a quedar así como en la dimensión del suspiro, que no te robaron, que no se lo robaran en la escuela, que te devolvió el Aptapi. Yo creo que el Aptapi devuelve muchas cosas. Para mí fue muy bonito volver a esa gente. Encontré Mm, a una de las personas que más yo quiero, que es Jane Cordero. Me acerqué al Tincho, que siempre por su timidez y su respetuosidad y mi expansionismo natural, cuando nos conocimos en Lima, como que parecía que no, pero en el fondo sí. Eh, Me encanta escucharte y me encanta que precisamente haya sido en las alturas que hayas redescubierto la verdad, la vocación, el latido, el pulso, que te hayas mirado a los ojos de la niña que miraba los campamentos. Y ojalá este tiempo no te permita que, si algún día tienes la cartera vacía, te haga pensar que te vas a morir de hambre. Era muy bonito porque yo estaba escuchando tu historia triste y yo estaba diciendo, fíjate en mi convicción, ¿no? Y se paró en una micro y contó y se hizo 10.000 pesos y fueron felices para siempre. Eh, a mí lo que más me duele de este oficio mío, nuestro, es haberlo tenido que capitalizar, haber tenido que calcular matemáticamente lo que valemos o lo que cuesta, simplemente no por lo que somos, sino a veces por lo que tenemos que pagar. sí. Y eso es precisamente lo que nos tiene que obligar a salir de debajo de la piedra, porque no somos productivos, pero somos provechosos. Mm, Somos provechosos. Somos como la buena comida, como la buena mesa, y no me echo las flores a mí, sino que echo las flores a todos. Yo estaría conversando contigo, pero la noche avanza, ya tú vas con el mate, llevamos ya 1 hora y 5 minutos de conversa. Eh, Creo que ha sido lindo, hay que sentarse a reescribir. Yo estoy planteándome la idea de transcribir todas estas entrevistas que Javier creo que guarda amorosamente, porque Javier es muy profesional. Yo con esta vida díscola que llevo me cuesta, pero creo que es una de las cosas que voy a hacer ahora en este tiempo. Vamos a irnos un corte y te va a tocar preguntarme. Yo te quiero agradecer la generosidad y la poesía, sobre todo porque ahora mismo lo que resuena en el eco de este abismo material que no afectivo que nos separa es una cuerda poética muy frágil que cabalga entre el viento envolvente del desierto, la luz cegadora del desierto y la mágica luz y el mágico viento de la esperanza. mm. Eh,
Gracias. Nos vamos a un corte. Yo creo que esto es solo para que la gente vea por qué yo insisto en que tengo los mejores amigos del mundo y en que hay que detenerse a mirar dentro del infierno, que no lo es, y hacer que perdure. Porque un día se te vacía la billetera, pero no nos podemos permitir que nos vacíen el corazón y que nos encarcelen los sueños. Esto es Hablando Alto y Claro, esto es Yador Montreal, gracias Javier, gracias Sandra. Volvemos en un segundito y entonces con este nudito que yo tengo en la garganta, más el jet lag, más el glaucoma que cada vez me desdibuja más lo que veo de la pantalla porque me empiezan a llorar los ojos, quiero que me preguntes y a ver qué te respondo. Gracias. Me encanta. Volvemos enseguida. Descarga nuestra aplicación Yador Montreal, donde encontrarás todos los eventos de la ciudad, fechas y horarios y el mapa de cómo llegar. Ahí podrás acceder a la información oficial. También contamos con más de 3.500 sitios de interés, disponible en las tiendas oficiales de iOS y Android, totalmente gratis. Descárgala ahora. Del afecto que trasciende la diana. Ya somos como otros tantos. Yo solo vengo a invitarlos a que nos sigan en nuestra Autoridades y no tiene el menor respeto por los... El ex de mi mejor amiga. Bonsoir Montreal, Montreal y Zenith, gracias por tus lindas palabras, que habrá que irse a comer una comidita vegetal. ¿Sandra sigue siendo vegetariana? Sí, sigo. Y no sabes cuánto extraño a Zenith. En el Bambú, ahí en aquella esquina linda de ese Valpo, digo nuestro, porque Valpo es una de esas ciudades que cuando te permites, yo recuerdo que me enamoré en Valpo, ¿te acuerdas, Sandrita? Claro que Y me recuerdo, me acuerdo. enamoré como 16 veces, porque yo soy de los que me enamora 4 veces al día. Y me acuerdo que una de las promesas que me hicieron fue ir a encender con besos las calles oscuras de aquella ciudad. ¿Te acuerdas de aquella carta de amor que me trajo Mariano? De aquellas escapadas buscando la jana, mirando las gaviotas asándose al sol, porque queríamos comer carne, Magda, Carolina y yo carnívoros y todo el resto del festival vegetariano. Iba a decir herbívoro, pero me parece que sonó como a vaca eso de herbívoro. Y la escapada aquella en los Andes, no fue en los Andes, fue en el pueblo de Paulina, que lo mencionaste hace un ratito, Fue Putaendo, en San Putaendo. Felipe. Fuimos a Putaendo, fuimos a San Felipe y fuimos a Los Patos. Vale, y me acuerdo en Putaendo fue que encontramos la parrillada. ¿Te acuerdas? Saliendo de Putaendo. ¿Cómo comimos eso? Bueno, yo comí lechuga, básicamente, pero ¿cómo comimos ese día? Sí, estuvo hermoso. Sí, hermoso encuentro, lindo encuentro. Tuve un encuentro lindo con la Pati. A ver cómo van caminándose, porque sería una buena conversa con la Pati y ese redescubrimiento último que ha tenido de la afectividad y de la familia y de las cosas. Sandrita, ahora te toca preguntarme a mi corazón. Tengo una pregunta que siempre te he querido hacer. Hace tanto tiempo que no te veo. Mi pregunta para ti es, ¿dónde está y cómo haces con todo el amor que recibes todo el tiempo? Sandra, yo es lo que me sostiene. Yo creo que soy un hombre afortunado, un consentido de la vida. Ahora mismo vengo de Barranquilla y era tan bonito porque había uno de los conductores del festival siempre se aparecía con algo por la mañana. Un chico joven, un dedito de queso, y me lo daba como escondida, era como la complicidad. Entonces, yo creo que es lo que me hace vivir convencido de algo que creo que digo cada vez, nunca me va a sobrar, pero jamás me va a faltar. Entonces, porque yo creo que si algo me ha regalado a mí la vida, no es que me crea desmerecedor de ello, por algo será, como también he tenido algunos desencuentros, pero con eso lo que hago es
no mimarlo al punto de asfixiarlo, pero sí tenerlo latente y de vez en cuando echar una miradita y colocar las miradas amorosas que me regala el mundo. Es decir, a veces no soy constante en la devolución del amor, pero sí hay una permanente búsqueda en mí de esas miradas, de esos abrazos, de esas presencias, de esos suspiros, de esa muchísima gente que están por ahí, por mis caminitos enrevesados del mundo. Qué bonito. ¿Dónde lo guardas? En mis palabras, cada vez mis palabras son, si mis palabras son cada vez más palabras, y creo que cada vez mis palabras son cada vez menos. Sí, yo creo que de la verborragia o la verborrea he pasado a una síntesis de palabras y creo ahora, yo creo que por eso quizás quiero una palabrita cercana, quiero una cuentería cercana, quiero una cuentería humana, quiero una cuentería que atrape en el ojo, con el ojo, a todo el que le escucha. Quiero una cuentería que nutra, pero que nutra en el sentido relacional de la palabra, es decir, que yo sienta ese silencio que te permite dibujar el sonido de la palabra entrando por la oreja. Ese momentito en el que tú sientes que, ¡puf!, que llegó y reventó la palabra dentro de la otra persona. Quiero esa cuentería cercana. Hay que vivir. Hacen falta los espacios que te llevan donde hay gente, donde mientras más gente paga, más dinero cobras. Pero en ese sentido soy un privilegiado. Mira, yo tuve la suerte, y tiene que ver con el amor. Bea y Edu me ampararon y me protegieron durante el confinamiento, y cuando yo ya estaba con los ojillos malos y toda esa historia, un amigo me dejó durante 7 meses su casa en Madrid solo, a coste cero. Y cuando ya pues tuve que moverme, apareció este lugar en el que estoy viviendo ahora, y es mi primer día de vivir aquí, porque estuve de paso aquí y mudé mis cosas y me fui un mes a Colombia, pero es mi primer día de empezar a vivir durante lo que pretendo sea un año en esta casa. También un precio prácticamente irrisorio. Entonces yo creo que ahí guardo las palabras. Yo siento que la vida es regalona conmigo porque hay mucha gente que me ha regaloneado. Entonces el universo cree que me tiene que regalonear también y por eso me quiere. Ahí las guardo. Qué bonito. Es como si las fueras guardando en todas las casas, ¿no? Claro. En las que has habitado y en las que vas a habitar. Que no son Yo- solo las casas que te reciben por tiempo, sino las casas, nuestras casas, en donde te hemos recibido a dormir, a apapacharte, a conocernos, a enterarnos. Hablar de cosas. Yo me acuerdo aquella casa tuya en Viña, con Jana Cuenca, aquella conversación profundísima, aquellas historias de amor que van surgiendo y te van habitando y que luego se escapan de ti como un poema y que vuelven a ti como un poema. Y yo creo que es eso. Mira, hay la Verito en Chile, por ejemplo, en Providencia, donde vivo. Ahora le ha dado porque como está empezando la primavera, todos los días me manda fotos de las flores del patio. Ayer me mandó el primero y ella me dijo, estoy esperando que amanezca porque cada vez que veo una flor pienso en ti. Entonces es tan bonito saber que en el sur está empezando la primavera y que haya alguien que retrate flores porque sabe que a mí me gustan las flores. Eso es como sentir el privilegio. Me decía una vez que estuve triste, me decía, vea, Aldo, Papucho, porque la verdad me dice Papuchi, el hombre más rico del mundo no tiene las casas verdaderas que tú tienes. Entonces yo tengo una bolsita con llaves en México, que son las casas que al final que me habitan. Yo recuerdo que cuando volví de aquel primer viaje a Chile, Chile fue para mí muy de encuentro. Escribí una frase que decía algo así como, una y mil casas me han nacido. Y las hay con balcones, las hay de madera, las hay con suelo de madera, las hay con suelo de piedra, las hay con suelo de tierra, las hay con... Pero tengo muchas casas. Qué hermoso. Qué hermoso reconocerse en un tránsito, ¿no? Mi sensación de ti es que eres una persona que está mucho tiempo fuera de casa, Ujú. de casa, la casa propia. Ajá. Eh, Hace poco con mi pareja conversábamos y él me decía, oye, ¿qué es de Aldo?
porque justo había recibido un mensaje tuyo. Yo le dije, no, ahora está en Colombia. Y me dice, oye, ese Aldo pasa viajando. Le dije, sí, pasa viajando. Y me dijo, ¿y él tiene familia? Y yo le dije, yo creo que la familia de Aldo es una familia demasiado grande. Y es tan grande que los miembros de su familia no se conocen entre sí, necesariamente, porque además están en distintos lugares del mundo. Ujú. ¿Qué pasa con ese Aldo de Meneses? ¿Qué pasa con ese Aldo que nació y vivió su infancia en un pueblito pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que a veces no aparece en el mapa? Eh, que de pronto llega a ser un habitante del mundo. Eso me lo preguntan de esa manera, no, pero siempre yo creo que la preocupación de casi todas mis amigas, sobre todo mis amigas y mis amigos, es esa. Yo crecí en un barrio de puertas abiertas. Por lo tanto, tengo la convicción de que el mundo siempre tiene las puertas abiertas. Entonces, cuando yo entro a tu casa, entra el Aldo de Meneses. Si yo no tengo vergüenza de llegar a tu casa y decir tengo hambre. O no tengo vergüenza de llegar a tu casa y decir llevo. O no tengo vergüenza de llegar y decir no tengo, necesito. Porque yo crecí en un lugar con las puertas abiertas donde el tener, el necesitar, el compartir formaba parte del cotidiano. Y eso definió mi vida. Y yo creo que ahora que me lo preguntas, desde el lugar que me lo preguntas, creo que por eso, anteayer comía con Carolina Rueda en la esquina de su casa, conocí a una prima suya y Carolina le contaba, es que tú no conoces a Aldo. Aldo va un día a comprar un pastel de chocolate y a la semana siguiente la pastelera te pregunta, ¿y el amigo suyo que compró el pastel de chocolate? Entonces ese es el niño de Meneses. El niño de Meneses, el que a veces se me va la mano, porque también soy egocéntrico, soy muy expansivo, soy muy histriónico y se me va la mano porque yo a veces no calculo que tengo 55 años y a veces hago una pataleta de niño de 7. Y entonces, eso, ese es, o por ejemplo, mira, una cosa linda que pasó hoy, vinieron Bea y Edu, que son mis papis, a verme con Alhambra, que tiene solo 2 años. Alhambra es una niña muy despierta. No, esta casa es la casa de un amigo común. Ella no me reconoce a mí como parte de esta casa. Y ya cuando ellos se iban, ella me abrazó y me dijo, ¿y vienes a casa? Sí, porque ella sabe que yo soy de su casa. ¿Sabes? Entonces, esa inocencia que nombra lo consciente, la pertenencia, eso es lo que a mí me permite tejer el vínculo con esas 1000 casas que tengo. Qué maravilla. Oye, Aldo, y no quiero caer en el riesgo de la pregunta coyuntural. Me lo pongo a priori porque sé que Ajá. podemos caer ahí. ¿Dónde está Cuba para ti? Eh, eh, ¿Dónde te habita? Mira, allí, ahora mismo me viene un poema de Benedetti que dice, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Eh, yo creo que uno tiene que saber dirimir, discernir entre la libertad política y la libertad individual, la libertad de fe, la libertad ideológica, la libertad poética. Yo creo que hay tantas libertades como manifestaciones hay del ser. Yo creo que Cuba me dotó a mí de una serie de herramientas. Cuba me puso a mí unas alas enormes. Pero por un lado, la terrible circunstancia del agua por todos lados, el anquilosamiento de una idea que había que ir puliendo, que había que ir acondicionando en función de nuestras necesidades reales. Yo tuve ganas de volver. Yo tengo ganas de volver. Yo tengo ganas de tener una escuelita de libre expresión en Meneses, porque yo soy un niño hijo de la libre expresión de un pueblo que no sabe que la libre expresión existe.
No la libertad de expresión, sino la libre expresión. Y tú vives con un cubano y tienes una hija cubana. Y nuestra libre expresión viene condicionada por el mestizaje, por la diversidad racial, por la diversidad cultural, por el tambor, por esa olla que también describe Fernando Ortiz, del que hablé la semana pasada, abierta en el sol del Caribe y en el que todo se cuece. Cuba está en un lugar de la melancolía, Cuba está en un lugar de una cierta incertidumbre. Cuba está en un lugar que duele y en un lugar que alumbra. Cuba está en un lugar que arde y en un lugar que quema, pero a la vez alumbra. Cuba ahora mismo en mí tiene la dimensión del fuego, del agua. Cuba es como el viento del desierto, de tu desierto. Mm. Y quizás por eso me gustó tanto tu imagen, porque quizás yo sea un niño tomando un jugo sin marca, mirando el campamento, el otro campamento, el campamento aquel campamento que forjó una idea que luego tuvo errores, desaciertos, tuvo de todo, pero estoy mirando qué pasa, y lo que sí no quiero es que se arme la gozadera. Sí me gustaría que fuera, como dijo Martí, con todos y para el bien de todos. Me gustaría que esa Cuba fuera capaz de limar asperezas, de desterrar rencores, odios, rabias, y mirarnos a los ojos, porque los de acá, los de allá, los de allí, como diría don Eleuterio Cardoso, somos hormigas de la misma raza y la misma fatiga. El buscar para salvarnos de la terrible circunstancia por todos lados, o la levedad de esa serpiente infinito que se muerde la cola, como diría Dulce María Reinas. ¿Te emociona? Sí, sí, me emociona. Me emociona sobre todo porque llevo tantos años sin verte como tantos años sin volver a Cuba. Está creciendo un niño en la casa en la que yo fui niño, mi sobrino nieto, y entonces yo cada vez que quiero un niño y me quiero un niño, cada vez que un niño me abraza en uno de estos lugares del mundo donde soy presencia, pues me subraya mi ausencia en ese lugar, en que la vida fue un pasillo largo que se tragaba el sol, y el tiempo era jugar entre cafetos y al pie del limonero. Eso era el tiempo. ¿Sabes qué me pasa? Volviendo al inicio de nuestra conversación y esto de la infancia y la niñez que no se pierde, pareciera ser que volver a la raíz no solo tiene que ver con el lugar, sino que también tiene que ver con volver a lo que somos y fuimos de niños, ¿no? Yo creo que la raíz es la infancia. Por eso es tan importante, por eso yo pregunto a la gente por la infancia, para que se siente a pensar todos los que trabajamos con niños, los que no trabajamos con niños, los que tienen hijos, los que no tenemos hijos. La importancia de esa infancia fértil, la importancia de una infancia con ventanas y con mimos y con tiempo, y con cuentos de miedo y con patios abiertos a la nada y con silencios y con ruido. La infancia es la raíz. En uno de los espectáculos de Veleta Roja yo lo cuento, ¿no? Que aquí la infancia es como ese pueblito que te cabe en el cuenco de la mano y que acudes a él siempre que hay necesidad. Volver a la infancia es como leerte el pasado en las líneas de la mano. Ahí está todo. Y hay que permitirse volver. ¿Volviste? Sí, vuelvo siempre. Por eso estoy. Por eso juego. Maravilla. Sandra, esto se Gracias. acaba. Gracias a ti. En la semana que viene te invito, os invito. Gracias, Javier. Estará uno de esos hombres que hacen verdad el término de nuevas masculinidades. Es un ser adorable que la vida me regaló en uno de los momentos más feos de mi vida y que forma parte de
de mi más amorosa afectividad. Se llama Adrián Yeste, es español, vive en Buenos Aires, tiene una mujer con raíz en Jujuy, que es ese trozo de Argentina que pocos conocen, pero que se parece tanto a Bolivia y que tiene esa luz que tiene ese país tan enorme que es Argentina. Y tiene 2 hijos argentinos. Y él es un hombre que está habitado por las historias que hicieron verdad el bar de sus padres en León, que es una de las ciudades más emblemáticas de España. Es decir, que es un hombre de caminos y por lo tanto un hombre de palabras. Sandra Aravena, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un beso sonoro de Muchas desierto. gracias a ti. Gracias por permitirme volver a habitarme. Un regalo muy, muy especial. Gracias. Y gracias por regalarme un pedacito de ti. Gracias a ti por tanto. Entonces, ¿qué? Que Sandra se va a arropar a su negra Ana Luz, a su negra verdadera, porque ella le llaman la negra, pero era una negrita de verdad. Se ha quedado en nada su negrura. Yo te invito a que nos acompañes el jueves de la semana que viene, que estará con nosotros Adrián Yeste. Te doy las gracias, te mando un beso, le doy las gracias a Javier. Esto es Hablando Alto y Claro. Ha sido jueves, ya casi es viernes. El jet lag me ha permitido escucharte. Creo que te he escuchado, no con la oreja, sino con el corazón. Y apenas te veo porque ya mis ojos cansados te desdibujan. Pero hay otro ojo que te atrapa y que te deja latiendo, sentadita, mirando los muchos campamentos que tenemos que seguir armando para defender la esperanza. Nos vemos la semana que viene. Esto es Yador Montreal, ella es Sandra Aravena, yo soy Aldo Méndez y tú, si te animas, vente el jueves, que Javier hace lo imposible porque lleguemos a tu casa. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches para ti.